Y vamos a seguir hablando de la cuestión de coronavirus. Decía la ministra, no volverían las medidas de aislamiento, de restricción, quizás sí, nuevamente la insistencia con la utilización del barbijo, que de momento no es obligatorio, sigue siendo opcional. Pero estamos en comunicación con la doctora Marta Cohen, es médica patóloga, pediatra, actualmente se desempeña en el Hospital de Niños Sheffield en Reino Unido, a quien damos la bienvenida. Muy buen día, bienvenida a Canal 9, bienvenida a la provincia de Chaco, a la Argentina, doctora. Y bueno, la preocupación que sigue latente, la pandemia no ha cesado y nuevamente se hablan de brotes aquí en nuestro país. Sí, es así, es como dice la ministra de Salud, hay que vacunarse, hay que usar el barbijo si se puede, y yo le agregaría un poquito más, es ventilar los espacios cerrados, o sea, estar seguro de que los espacios están donde hay oficinas, etcétera, ventilados. El COVID, la pandemia no ha transcurrido, no ha terminado, sí se ha cumplido un año desde la aparición de Omicron, desde que Omicron la Organización Mundial de la Salud la identificara como una variante de preocupación el 26 de noviembre del 2021, y esta variante es la que es ahora el 99,9% de los casos. Es mucho más contagiosa. Además, reconocen las vacunas anteriores, hacen anticuerpos contra un virus, un modelo anterior, que es el virus original de Wuhan. Entonces, este virus tiene la capacidad de evadir el sistema inmune. Por lo tanto, es importante que, por suerte, no es más letal, por eso la mortalidad no es tan alta como antes, pero sí tiende a presentarse más como un resfrío. Se reproduce en la vía respiratoria alta, se puede en general presentar más con tos, dolor de cabeza, temperatura, dolor de garganta. Entonces, si alguien tiene un resfrío, considere que puede ser COVID, y sobre todo si esa persona convive o está en contacto con una persona de riesgo, una persona mayor, háganse el test para saber si es o no es COVID, porque esa es la manera como podemos enlentecer la transmisión del virus. Doctora, históricamente, cuando uno mira hacia atrás, dice las pandemias por lo general duran 2 años, pero ha transcurrido ya más de 2 años desde aquel primer caso. Ahora íbamos hacia la transición de que el COVID se convierta en una cuestión estacional, pero parece que todavía no podemos salir de este término que tanto peligro y tanto riesgo mundial genera, como es hablar y seguir hablando de que estamos en pandemia. Sí, pero estamos mucho mejor que antes, ¿eh? Tenemos vacunas, ahora tenemos las nuevas vacunas bivalentes que no han llegado a Argentina, pero espero que próximamente lleguen, que dan una mayor eficacia. Tenemos tratamientos, y el virus ha disminuido su letalidad. Entonces, en primer lugar, sí, es verdad, la pandemia anterior de la gripe española, sí, que produjo muchísimos muertos, en ese momento no había un tráfico, una circulación intercontinental como es ahora. Es decir, la gente no viajaba a Qatar, a Argentina, a Brasil, a México, así, cosa que uno puede viajar a España, tomar un avión y en 2 horas está en España desde el Reino Unido. Es decir, esa circulación, esa fluidez y ese hecho de que, bueno, ya no usamos barbijos, ya no es más requisito estar vacunado, ya no es más requisito tener el test negativo, etcétera, hace que de alguna manera haya hecho el impacto de por qué tal vez esta pandemia dura más de 2 años, porque en realidad no, es la tecnología, ¿no es cierto? Que por un lado nos ayudó, porque yo no sé si ustedes han visto el libro que yo escribí, Un Mundo en Pandemia, pero en ese libro yo hablo de la historia de las pandemias. Sí. Y en la pandemia de la gripe española no había respiradores, no había ventilación mecánica, no había oxígeno, no había vacunas, no había tratamientos, la gente se moría de una manera salvaje. Y la pandemia terminó en el año 1918, y el virus se pudo hacer el genoma en el año 2005. O sea que fíjense que cuántos años tardó, sí, casi un siglo para hacer el genoma, mientras que ahora el 1 de enero, 2 de enero del 2020 se declaró, China denunció los casos del SARS-CoV-2, y ya 5 semanas después estaban listo el genoma, y 10 meses después estaban puestas en marcha las primeras vacunas. Así que bueno, la tecnología y las comunicaciones, pros y contras, digamos. Las comunicaciones. Sí.
Exactamente, entonces no digamos, pero sí lo importante es que la Organización Mundial de la Salud hacía hincapié en esto, es que mientras el virus no mute y sea una forma más letal, bueno, podemos convivir con el virus. Yo escuchaba lo que decía la ministra recién, es verdad, tenemos que aprender a convivir con el virus, pero tenemos que cruzar los dedos de que no aparezca una variante más letal. Para lo tanto, hay que vacunarse y cuidarse con el barbijo y ventilando los espacios, sobre todo lo que viene el verano. Doctora, nosotros aquí en Argentina hemos mirado al resto del mundo. Primero fue hacia Asia, hacia el Oriente, el primer caso, después hacia Europa, y tardó en llegarnos a la Argentina el coronavirus. Así que hoy también seguimos mirando hacia afuera para ver cómo nos planteamos también los próximos meses. ¿Cómo está hoy Reino Unido comparativamente con nuestra realidad aquí en Argentina? Bueno, el Reino Unido tuvo muchos casos en el verano, en el mes de junio, julio, agosto. Yo tuve COVID en el mes de junio, la primera vez que me tocó. Acá no dieron la cuarta dosis, a no ser que uno tuviera más de 75 años, así que a mí por suerte no me la habían dado porque tengo menos de esa edad, pero digamos, hacía unos 8 meses que me había dado la tercera dosis y tuve un COVID con tos, digamos, ¿no? Ajá. Pero mucha gente que trabajaba conmigo en el laboratorio, yo estuve en un curso en Roma en junio, fines de junio, y 9 personas de las 40 que éramos nos contagiamos. La primera persona había estado con COVID asintomático. Todos tuvimos muy pocos síntomas, algún poquito de un resfrío, ¿no es cierto? Claro. Un resfrío, un poco de tos. ¿Por qué? Por las vacunas. Ahora, como está el Reino Unido, bueno, ahora se está dando la quinta dosis para los más de 75 años o los inmunodeficientes, y la cuarta dosis para personas más de 50, como yo, y para cualquier persona que trabaje en el salud, y para cualquier persona de cualquier edad con problemas crónicos, condiciones crónicas e insuficiencias, etcétera. ¿Y cómo estamos ahora? Bien, porque hay algunos casos. En general se están presentando como resfríos. Por supuesto que la vacunación está aumentando, se está llevando hacia adelante, y eso es lo que nos está ayudando a que tengamos pocos casos. Es la vacuna bivalente, que da más o menos un 30-40% más de protección para esta variante Omicron que la vacuna monovalente anterior, porque es la nueva generación de vacunas. Pero lo que sí, los fallecimientos son fallecimientos de personas mayores en general, y ya no se ve la gente que va en insuficiencia respiratoria y que necesita ventilación. En general se ve un aumento del índice de los trombosis vasculares pulmonares, sí, accidentes cerebrovasculares, infartos. Es decir, la gente dice se murió de un infarto. Ojo, porque el aumento de COVID está haciendo que las personas de mayor edad que tienen aterosclerosis, que tienen los vasos tapados de alguna manera, las coronarias, pueden tener más fácilmente un infarto. Y también otra cosa que estamos viendo es el gran número de personas con COVID prolongado. Gente que tuvo COVID, más o menos un 30% de las personas adultas que tuvieron COVID y tienen mucha fatiga, problemas a veces quedan con arritmias cardíacas, sí, o a veces quedan dolor muscular, o necesitan dormir, o tienen problemas de concentración, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos en otra etapa, creo, pero sin embargo no dudamos. Justamente hoy tuve una reunión de la parte de dirección del hospital, porque hay un aumento del número de enfermedades respiratorias, hay muchos casos de virus sincitial respiratorio, de rinovirus, incluso tenemos muchos casos de una bacteria que es bastante agresiva, que se llama Streptococcus del grupo A, que ha producido casos graves y mortales en niños sobre todo. Así que bueno, con respecto al coronavirus estamos mejor con todas esas otras medidas, pero hay un aumento del número de enfermedades respiratorias que es preocupante. Sí, y las enfermedades y las causas de muerte asociadas también al post-COVID, sí, como mencionaba. Doctora, por último le pido un mensaje, sí, final a la sociedad en su conjunto, porque tristemente ya parece que el coronavirus dejó de ser noticia, ya pasó de moda, poco y nada se habla de esta cuestión, y se nota también un hastío generalizado en la comunidad cuando volvemos a hablar, sí, de coronavirus, sí, como que todos queremos dar vuelta a la página, pero la realidad es que todavía no lo podemos hacer. Y sabemos que hay, y aquí en nuestra región y en nuestro país tenemos la posibilidad de la vacunación, y todavía mucha gente que no ha completado los esquemas.
Ujú. Bueno, yo lo que les quiero decir es que ahora vienen las fiestas, que va a haber, la gente se va de vacaciones y que sean responsables, que disfruten las fiestas y las vacaciones con responsabilidad, que no estén en lugares cerrados donde hay mucha gente, que no compartan el mate, que sigan en la mayor, lo más que puedan las medidas de cuidado. Usar barbijo a aquellas personas que son de más edad o que tienen una situación de riesgo, darse la vacuna a aquellos que lo necesitan y sobre todo los jóvenes que no se han dado la tercera dosis, que por favor vayan a darse, aunque sea la tercera dosis para los jóvenes, porque lo que necesitamos para terminar con la pandemia es el enlentecimiento de la transmisión viral. ¿Y qué necesitamos? Que menos gente se contagie, porque la gente que está contagiada y no lo sabe, porque es asintomática, igual contagia y así sigue la cadena viral. Si no, vamos a tardar mucho más en terminar con la pandemia. Es un compromiso social que debemos asumir todos. Exacto. Doctora, mañana 3 de diciembre, si recuerda, en la Argentina celebramos el Día del Médico. Sí. Así que desde aquí, desde su patria, el saludo también para usted, que pase un muy feliz día. Y bueno, le agradecemos este contacto. Bueno, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Y así pasaba la doctora Marta Cohen. Ella es médica patóloga y pediatra. Se desempeña en el Reino Unido como directora clínica y de los laboratorios de farmacia, diagnóstico y genética del Hospital de Niños de Sheffield. A ella, muchísimas gracias por este contacto. Nosotros continuamos con más noticias en Noticiero 9 al mediodía.